Buenos días a todas, todos. Les hablo en representación del Departamento de Filosofía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación para darles la bienvenida al coloquio que se ha organizado en torno a la obra de Guy Debord. Agradecemos a quienes van a presentar en esta instancia, a todos y todas quienes están participando como asistentes. Y quisiera hacer un reconocimiento particular al trabajo del profesor Francisco Vega, que es quien ha organizado este coloquio. Nosotros como departamento estamos, digamos, muy contentos de que él haya elegido este espacio, del que es parte, para realizar este encuentro. También agradecemos al equipo de medios educativos de la universidad que nos apoya técnicamente para que este trabajo sea posible. El coloquio, además de estos 2 días de presentación, hoy día y mañana ha estado acompañado en paralelo con un ciclo de cine en torno, digamos, a la filmografía de Debord, así que nada, son buenas noticias para el departamento, para quienes estamos ahora reunidos para pensar juntos, juntas, esta insoslayable obra, ¿no? Así que sin más que agregar, le dejo la palabra a Francisco, que es quien ha podido conjugar todas las fuerzas para que este encuentro sea posible. Bueno, buenos días a todos, a todas y a todes. Gracias por estar acá. Bueno, primero quisiera mencionar que, como mencionaba Marcela, este proyecto, este coloquio, se enmarca en un proyecto que contempla otra actividad, que es un ciclo de cine, una actividad bastante interesante porque es la primera vez, al menos que yo sepa, en el contexto chileno en el que se visualiza la obra cinematográfica de Debord, y partimos el día martes visualizando las 2 primeras obras. Hicimos lo propio el día de ayer, con crítica de la separación y la sociedad del espectáculo, y ese ciclo continúa hoy día de forma presencial en el aula virtual de la universidad entre 4 y 6. Así que bueno, los invito también a esa actividad. Bueno, y agradecer también a todos por estar acá, bueno, y espero que sea también de provecho para todos, como decía Marcela, para ir evaluando los alcances y potencias que sigue teniendo la obra tan intensa y vasta de Debord, ¿no? Así que bueno, gracias y nada, le quisiera dejar la palabra a Luciano. Muchas gracias, Francisco. ¿Estoy? Sí, perfecto. Agradecerte también a ti la posibilidad y la invitación a moderar esta primera mesa de apertura del coloquio Imagen Capital en Situacionismo y la Sociedad del Espectáculo, la obra de Debord, tan fundamental. Comentarles que contamos para esta primera mesa con la presencia del doctor Jordi Carmona, ¿sí?, quien va a presentar un trabajo titulado Dos versiones de la reificación, Guy Debord y Agustín García Calvo. Después continuará el doctor Adolfo Vera con una presentación que lleva por título Algoritmos y subjetividades espectaculares, y luego cerraremos la mesa con la presentación de la doctora Marina Arranz con una presentación titulada Cultura situacionista. Voy a dar lectura también, digamos, de una pequeña presentación de cada uno de los autores y autoras que nos acompañan. Cada uno de ellos va a tener 20 minutos de exposición. Luego de eso tendremos un espacio de conversación de 30 minutos, donde esperamos puedan hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través tanto del chat como de que puedan solicitar la palabra por la herramienta que tiene Zoom, ¿sí? Se les comento, digamos, que el profesor Carmona se doctoró en Filosofía en la Universidad de París 8 y la Universidad Autónoma de Madrid. Tras ello ejerció como profesor de Filosofía en diversas universidades de Brasil,
En la actualidad es profesor de Estética y Teoría de las Artes en el Departamento de Filosofía en la Universidad de Granada. Ha participado y participa en diversos colectivos artísticos e iniciativas sociales y políticas. Ha publicado el libro Paciencia de la Acción, ensayos sobre la política de asambleas, por Editorial ACAL, el año 2018. Entre sus numerosos escritos y trabajos académicos, se interesa habitualmente por la filosofía contemporánea, la reflexión estética, la crítica de la cultura y por las políticas de la emancipación. La doctora Marina Arranz es licenciada en Filosofía, doctora por la Universidad de Valladolid, gestora cultural. Su tesis versa sobre el situacionista Debord y el impacto de las vanguardias artísticas en la cultura contemporánea. Ha publicado en revistas como Historiografías o Trama y Fondo. Desde el año 2014, además, ejerce las labores de gerente de la compañía de circo contemporáneo Gandini Guglin, me corrige después Marina, y además lleva el blog sobre arte, los martes, .blog.wordpress.com. Nos acompaña también el doctor Adolfo Vera Peñalosa, también es doctor por la Universidad de París 8, profesor adjunto del Instituto de Filosofía de la Universidad de Valparaíso, ha sido profesor visitante de la Universidad de Constance en Alemania y de Tours en Francia. Estuvo a cargo del núcleo interdisciplinario de investigación sobre arte y nuevos medios durante los años 2014 a 2016 y fue director del Magíster en Filosofía de la Universidad de Valparaíso durante los años 2015 y 2016. Actualmente es miembro del claustro del Magíster en Filosofía y del doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad en la Universidad de Valparaíso. Sus temas de investigación privilegiados son las relaciones entre arte y violencia política, cine y filosofía, estética del arte contemporáneo. Además de haber publicado varios artículos sobre sus temas de investigación en revistas con comité de lectura y de corriente principal, ha estado editando y coeditado, entre otros, las actas de los coloquios de cine y filosofía durante los años 2013, 2014 y 2015, los libros Las formas del pasado, memoria y destrucción, del año 2015, Bifurcaciones de lo sensible, cine, arte y nuevos medios, 2018, el número monográfico Esthétiques latinoamericanas mi francés muy malo, perdónenme, Revue Aparo, 2015. Es autor de los libros Entre el deseo y la materia, obra visual de Claudio Bertoni, por Editorial Razor, Viña del Mar 2007, Arte y desaparición, por Editorial Universidad del Paraíso 2017, El ser y la electricidad, una filosofía del rock, Metales pesados 2019, Ruinas de lo sensible, el 2020, por Editorial de la Universidad del Paraíso también. Habiendo hecho ya esta presentación, voy a dar la palabra al profesor Carmona, y bueno, les voy a avisar cuando, cuando le queden ya 5 minutos para el cierre del tiempo asignado, para que podamos privilegiar ojalá la conversación más que la lectura y la exposición, ¿sí? Gracias a quienes nos acompañan y también, por supuesto, a los miembros de esta mesa. Sin más preámbulos, dejo con ustedes al profesor Jordi Carmona. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, pues está bien, ¿vale? Sí, voy adelante y tal. Y nada, y bueno, pues el caso es eso, como quiero agradecer a Francisco Vega por la invitación, ¿no? Que hace ya muchos años que no nos vemos. Y bueno, y el caso es que eso, que quería hablaros un poco de mi intervención, se llamaría Dos versiones de la reificación, Guy Debord y Agustín García Calvo, que igual García Calvo es un autor que no se conoce mucho, así como
ni siquiera en España, iba a decir fuera de España, pero tampoco en España. O sea que bueno, también pues sirva este texto para introduciros un poco al pensamiento de este autor por si os interesa, ¿no? Y que yo creo que tiene varios puntos en común con Guy Debord y que además se puede entender un poco también como algunas genealogías y tal, como a partir de su pensamiento. Y bueno, ya sabéis, ¿no? Como que al Althusser, ¿no? Louis Althusser separaba, digamos, dos Marx, ¿no? El Marx de la juventud, que él llamaba como más idealista, humanista, hegeliano, tal, y el Marx de la madurez, ¿no? Que era el Marx como que había, por así decirlo, descubierto una ciencia, ¿no? Una ciencia como nueva, una ciencia de la sociedad y tal, ¿no? Como el Marx científico, ¿no? Y eso, ¿no? Un Marx más romántico y otro más científico, ¿no? Y entonces Althusser nos recomendaba como que nos saltáramos incluso el primer capítulo del Capital, ¿no? Hacía una lectura en que en cierto modo amputaba el Marx de la madurez científico, llegaba a su plenitud de aquel Marx así más del joven Marx, ¿no? Y yo creo que también, como sin embargo, este tipo de lectura yo creo que es un poquillo problemática, ¿no? Porque también cuando hablamos de madurez, ¿no? ¿Qué es la madurez, no? La madurez también es el momento en que uno sienta la cabeza, por ejemplo, ¿no? En que, en que uno se vuelve como propietario de quién es, en que por fin llega a ser quien es, ocupa un lugar en la sociedad, ¿no? Como, eh, entonces eso, como realmente podría decirse que Marx sentó la cabeza, ¿no? Eso sería como una cuestión a debatir, ¿no? Pero en todo caso, quienes sí sentaron la cabeza, ¿no? Fueron pues, el movimiento comunista, ¿no? El movimiento comunista en cierto momento llegó a la madurez y sentó la cabeza y sobre todo los partidos comunistas y bueno, y dejaron de ser revolucionarios y se volvieron realistas, ¿no? Y bueno, y ese es el momento en que el marxismo se volvió una ideología de Estado, ¿no? Una ideología de ciertos estados, ¿no? Como que hacían su política frente a los estados capitalistas, ¿no? Y bueno, y además, este marxismo adulto, lo curioso es que también, bueno, pues es un marxismo que fue derrotado en general, ¿no? En nuestro tiempo, pues eso, el neoliberalismo acabó por destruir cualquier tipo de oposición, ¿no? Y, y bueno, entonces como en mi intervención me gustaría reivindicar, en cierto modo, a ese joven Marx, ¿no? A ese joven Marx en el sentido de como se dice de los jóvenes que todavía no saben muy bien lo que quieren, ¿no? Como que medio indeterminados, no sabes quién eres, qué es lo que quieres, no sé qué, ¿no? No te acabas de establecer en ningún lugar, ¿no? No acabas de fundar una familia ni nada de esto, ¿no? Y, y bueno, entonces es el marxismo que podemos llamar crítico, ¿no? O el pensamiento de la revolución permanente, ¿no? O el marxismo inadaptado, ¿no? Podríamos decir una especie de marxismo inadaptado, ¿no? Y yo creo que una de las grandes exposiciones de ese tipo de marxismo eternamente joven, inadaptado y tal, es Historia y conciencia de clase de Lukács, ¿no? Y precisamente, ¿no? Además, un libro escrito en 1923, ¿no? Una época realmente muy vibrante, ¿no? Justo después de la Revolución Rusa, cuando en todo el mundo había una gran esperanza de una revolución social mundial, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como que fue los años también en que en el país de Lukács, en Alemania, pues hubo el movimiento espartaquista, ¿no? Y bueno, y aunque Lukács tuvo sus más y sus menos, ¿no? Con Rosa Luxemburgo y tal. Pero bueno, lo interesante es que en el centro de ese libro, de Historia y conciencia de clase, digamos, el concepto que articula ese marxismo es el concepto de reificación. Y, y bueno, Lukács, que yo sepa, es el primero que le da una centralidad en el marxismo, a esta idea de la reificación, ¿no? Que luego ha sido muy importante en todo lo que se llamaba el marxismo occidental, ¿no? En la escuela de Frankfurt, ¿no? Incluso el marxismo 68ista, ¿no? Podemos decir, de
de Marcuse, ¿no? Y otros, ¿no? Entonces, pero si decimos como ¿qué es la reificación? ¿No? Entonces sería una especie de embrujo en que las relaciones de extracción y acumulación de capital no solo afectan a la economía o a la política, sino a la cultura misma, ¿no? Incluso a la teoría, ¿no? Ahí en Lukács, con esta idea de la reificación, seguramente hay una influencia de Max Weber, ¿no? De la idea de racionalización, de esa realización capitalista que transforma las relaciones sociales, ¿no? Y la sociedad entera en algo fijo y muerto, ¿no? Un cierto tipo de racionalización que hace que la sociedad sea una cosa, ¿no? Una cosa que cobra los atributos casi de una segunda naturaleza, ¿no? A la que cada individuo tiene que adaptarse o puede no adaptarse, pero en todo caso la sociedad se presenta como algo que está ahí fuera y que es independientemente de mi voluntad, de mi acción, ¿no? Básicamente eso es la reificación, ¿no? En que las relaciones, la praxis humana se vuelve una cosa, ¿no? Se vuelve algo petrificado, ¿no? Petrificado. Y bueno, entonces, y eso tiene que ver con el capitalismo mismo, la manera de, bueno, de robar el trabajo a los trabajadores y a partir de ahí transformarlo, el trabajo vivo en trabajo fijo, ¿no? En trabajo fijo en capital, ¿no? Y bueno, incluso para Lukács esto afecta a la noción de tiempo que tenemos, ¿no? Las sociedades capitalistas tienen su propio tiempo reificado, ¿no? En que Lukács dice que el tiempo se vuelve espacio, ¿no? Como que porque es medido y segmentado por las necesidades de la producción, ¿no? El tiempo incluso se espacializa, ¿no? Se vuelve algo fijo, contable, ¿no? Como las horas de producción, las horas de salario, ¿no? Como, bueno, es un poquito que también tiene que ver con las introducciones de los relojes, por ejemplo, ¿no? En las fábricas, todo esto, ¿no? Como, y el tiempo como del capital, ¿no? El tiempo de la ciudad capitalista, de la sociedad capitalista. Y incluso aquí podemos ver que Lukács es cercano a alguien como Bergson, ¿no? El filósofo francés Henri Bergson, que también él definía cómo la duración que él llamaba se volvía un tiempo espacializado, ¿no? Como, y bueno, y tal vez por la influencia de Georges Sorel, ¿no? Y bueno, era un bersoniano anarquista. Y entonces eso, en lugar de ser de estar constituida la sociedad como una red abierta configurada por la praxis social, ¿no? Nos aparece como una cosa, no como un entramado de relaciones creadas por esta praxis humana, sino como algo fijo, inmutable, casi natural. Y frente a esa sociedad reificada, uno puede decidir qué hacer, ¿no? Como si se adapta a ella, si incluso le saca beneficio, ¿no? Pero la sociedad parece una cosa que responde a sus propias leyes y es ajena a cualquier praxis humana, ¿no? Por así decirlo. Y incluso hoy en día, yo creo como, no sé, si conocéis, probablemente seguro conocéis a Mark Fisher, que ha escrito un libro que se llama Realismo Capitalista, y bueno, y ahí se puede ver cómo la reificación ha llegado a un nivel como realmente como brutal, ¿no? Como parece que no hay ningún resquicio hoy en día para una praxis transformadora, ¿no? Como desde el famoso There's no alternative de Margaret Thatcher y todo esto, ¿no? El neoliberalismo, vaya, como el neoliberalismo como una especie de subsunción total de la sociedad, ¿no? Y por eso, precisamente porque en Lukács la sociedad capitalista es una sociedad en que las relaciones sociales configuradas a partir de las relaciones de mercado se petrifican, se vuelven algo como casi como una piedra, algo como sólido, objetivo completamente, que sigue sus propias leyes, ¿no? Que la economía política burguesa pues supuestamente estudia las leyes de la economía como si fuera algo independientemente de los sujetos, ¿no? Entonces en Lukács, al contrario, tiene gran importancia lo subjetivo, ¿no? O sea, como que el proletariado en su combate no solo combate por cuestiones económicas, políticas y tal, sino que incluso el proletariado es como
cambia, las luchas del proletariado cambian la manera en que percibimos la sociedad, ¿no? Cuando el combate del proletariado es un combate contra la reificación y por eso el proletariado es un sujeto cargado de verdad, por así decirlo, ¿no? Las luchas proletarias también tienen una importancia filosófica, epistemológica, ¿no? Como cambia la manera en que percibimos la realidad, ¿no? Y bueno, y entonces como decía, la lucha de clases ya no tiene una importancia solo teórica, sino no solo práctica, sino también teórica, ¿no? Entonces, y la sociedad sin clases, como la sociedad opuesta a la sociedad reificada, se presenta como una sociedad en revolución permanente, ¿no? Como que nunca tiene una imagen fija de sí misma, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Hecha de acciones, de procesos y no de cosas, ¿no? Y cuando hay lucha de clases, esa verdad de la sociedad aparece, ¿no? Como que una sociedad al alcance, una vida social al alcance de la praxis humana, ¿no? Y bueno, entonces como ahora quería empezar a hablaros un poquillo ya del contenido realmente de tal, porque lo que quería plantear es que tanto Debord como García Calvo son dos pensadores de la reificación que actualizan el concepto de Lukács en este marxismo eternamente joven, por así decirlo, en un tiempo diferente, ¿no? Que es el tiempo de los años 60, justo cuando el tiempo de mayo del 68, pero también el tiempo en que empieza a cambiar la sociedad capitalista, empieza a haber como cambios profundos que darán lugar al neoliberalismo, ¿no? Pero sobre todo en la época se habla mucho de sociedad de consumo, ¿no? La sociedad del espectáculo, va a decir Debord, o la sociedad del despilfarro, ¿no? Va a decir García Calvo, ¿no? Y bueno, entonces eso precisamente, y también era una hipótesis que quería plantear, que tal vez el altuserianismo sea una especie de reificación misma o sea, como que la reificación llega al marxismo incluso, la reificación social. Y para los altuserianos siempre lo que se trata es de leer a Marx, cómo leer a Marx. Siempre Marx se ha vuelto un objeto de lectura, ¿no? Como una cosa separada. En lugar de leer la realidad con Marx, ¿no? O criticar, usarlo como un arma de transformación, ¿no? Se usa como una especie como de libro muy misterioso al que es muy difícil, ¿no? Y que hay que hacer mucha pedagogía para que la gente lo entienda, ¿no? Y bueno, a ver si quería decir simplemente una frasecita, a ver si de Agustín García Calvo, y ya para que os quede algo sonando en la cabeza de su manera de pensar, que decía: hablar de lo posiblemente negativo lo convierte con certeza en positivo. Examinar objetivamente la actividad de destrucción del Estado es una actividad de reconstrucción del Estado. Y hablar de la revolución es por esencia reaccionario, ¿no? O sea, como que convertir la revolución o el marxismo en un tema de conversación cultural, puramente teórico y tal, ¿no? De debate, ¿sabes? Como puede remitir a esa especie de reificación de Marx mismo, ¿no? Tal vez, ¿no? Y bueno, y además tanto Guy Debord como Agustín García Calvo eran pensadores un poco extraños, ¿no? Un poco peculiares, porque no eran, tenían alrededor suyo siempre un grupo, ¿no? Eran pensadores un poco colectivos, ¿no? Como que siempre se movían en colectivo. Guy Debord, ¿no? Un poco el jefe de filas de los situacionistas, y Agustín García Calvo, cuando fue expulsado de la universidad en España y se tuvo que marchar a París, tenía un grupo que se llamaba Comuna Antinacionalista Zamorana, ¿no? Bueno, profesor, 5 minutos. 5 minutos me quedan. Vale, bueno, pues voy a ir rapidito. A propósito del tiempo. Sí, perdón, ¿eh? Bueno, en todo caso lo que quería plantear es que en Debord la reificación, ¿no? La renovación de la crítica reificación se entiende precisamente a partir del concepto de espectáculo, que es sobre todo el capital llegado a cierto punto de abstracción en que se vuelve imagen, ¿no? Se vuelve imagen y se vuelve representación de sí mismo, ¿no? Y bueno, y tenía varias cosas ahí, como, ¿no? Por eso y la sociedad de espectáculo es una sociedad mediada por esas imágenes capital, ¿no? Imágenes que surgen
como del capitalismo mismo que crea sus propias formas, ¿no? Y entonces ¿no? Y por eso para la imagen de Debord es la alienación, cuanto más miras, menos vives, ¿no? Y bueno, y no se consumen solo cosas, sino que se consumen ideas. Aquí quería hablar un poco de Warhol, pero lo paso, que es como el gran artista de este periodo, ¿no? El que muestra en arte esa manera en que el capitalismo como se vuelve imagen, ¿no? En cierto modo, ¿no? Y el sueño, la idea, ¿no? Como todo esto, ¿no? Y bueno, y entonces la táctica de Debord frente a esta reificación pasa desde hacer un cine sin imágenes, en todo caso, nunca producir imágenes, ¿no? Sino incluso plagiarlas, ¿no? Como desviarlas, ¿no? Las imágenes del pasado, pero no producir nunca nuevas imágenes, sino tratar de incluso mediante la provocación vanguardista, llegar a lo que hay por debajo de la imagen y a lo que podría destruir esa especie como de fetichismo, de reificación hecha de imágenes de la sociedad, como es la comunicación social, ¿no? La simple comunicación. Cuando pones una película sin imágenes en el cine, ¿no? Como Aullidos por Sade y tal, pues entonces lo que pasa es que la gente se escandaliza, ¿no? Como habla entre sí, cuestiona, eso es cine, eso no es cine, ¿no? O sea, el objetivo era como provocar y para fomentar la comunicación, ¿no? O sea, como que la gente deje de consumir todo el rato imágenes y tal, ¿no? Bueno, y en fin, y luego en García Calvo, la manera en que él llama la reificación misma realidad, ¿no? Es todavía como más bestia casi, no espectáculo, no se basa solo en la imagen, ¿no? ¿Vale? Sino que la realidad, ¿no? Por eso se parece un poquito al realismo capitalista de Fischer, ¿no? Como simplemente la realidad entera está reificada. Y entonces el problema viene en preguntarse, ¿hay algo más que la realidad? ¿La realidad es todo lo que hay? ¿No? Y aquí, porque todo está reificado, ¿no? En realidad, ¿no? La vida social, la reificación llega a todas partes, ¿no? ¿Cómo se puede negar esto, no? Pues Agustín García Calvo lo hace realmente mediante ejercicios discursivos, pero destructivos, que no proponen nada, solo trata de destruir esta reificación social, ¿no? Y bueno, y por ejemplo, si realmente toda la realidad está reificada, la realidad es todo lo que hay, pues hay signos de que no es así, ¿no? Por ejemplo, lo que hablaba antes un poco del leitmotiv de lo que os quería decir, de lo del realismo, ¿no? Cuando uno es adulto y acepta la realidad tal y como es, ¿no? O sea, Agustín ha mostrado que bajo el realismo hay un elemento de fe todavía, una especie de fe en la realidad, ¿no? Y si realmente hay que adaptarse a la realidad o se pueden tener incluso actitudes irrealistas, ¿no? Es porque la realidad no es exactamente todo lo que hay, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Esta diferencia entre la realidad, que sería el todo, y luego la actitud de realismo que se nos pide sin cesar como que tenemos, que tengamos, ¿no? Entonces, como para García Calvo, lo importante sobre todo es el lenguaje, más que la cuestión de las imágenes. Un minuto, profesor. Sí, el lenguaje es tan potente como es capaz de crear realidad, ¿no? Por ejemplo, él dice como que la realidad del futuro viene a causa de que tenemos tiempos verbales, cierta gramática que nos hace hacer promesas y tal, ¿no? Pero que el futuro, según García Calvo, no existe, y además es el tiempo de la muerte, ¿no? De lo primero que hay que librarse, ¿no? Pero bueno, que en la manera que no dejamos de construir la realidad con nuestro lenguaje. Entonces, él va a pensar un tipo de pensamiento que es un tipo de acto de palabra que más bien trata de destruir la realidad, de agujerearla, ¿no? Cuando el lenguaje se deja hablar a sí mismo o se deja hablar a lo que habla en el lenguaje y tal, y bueno, yo qué sé, disculpad porque creo que me había preparado algo demasiado largo, pero bueno, como si queréis luego retomamos cualquier cosa y tal, no sé si ha quedado algo claro, pero bueno, gracias por la atención. Hay varias provocaciones para que podamos conversar, digamos también que está interesante además, la presentación que nos haces de García Calvo. Muchas gracias al profesor Jordi Carmona.